¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buena tarde. ¿Cómo está, Luis Ángel? Buena tarde, Yanela. ¿Cómo está, Milagritos? ¿Qué tal, María Alessandra? ¿Cómo está, Xiomara? ¿Qué tal, Ivonne? Buenas tardes, Yamín. ¿Cómo está, Aquiles? ¿Qué tal, Joslit? ¿Cómo está, Fabricio? Hola, Kiyoshi. ¿Cómo está, Yair? Hola, Sofía. ¿Cómo está, Aquiles? Un poquito de carraspera, pero todo bien, Aquiles. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo está Milagros Victoria? ¿Cómo está Angelín? Hola, Isela. Listo. A ver, muchachitos, les comento lo siguiente. En primer lugar, indicarles que ya tienen en sus archivos de Drive desde la semana pasada, ¿no? El tema de era napoleónica. Y para el día de hoy, usted ya tiene en sus archivos de Drive, correcto, dos temitas en uno que es restauración y revoluciones liberales, que son temas cortitos, ¿no? Y estadísticamente en San Marcos poco frecuente. Pero sin embargo, recuerde usted que en el último examen han preguntado, pues, restauración. Así que gracias a la virtualidad he tratado, pues, de dotarle, ¿no? De ciertos mapas para poder responder sin dificultad esas preguntas de examen de admisión que ha venido restauración, ¿no? Esa pregunta que pedía la repartición de Austria, Prusia y Rusia, ¿ya? Pero primero tenemos que culminar Revolución Francesa, que es un tema altamente frecuente, que curiosamente no vino, ¿no? El día sábado ni el domingo en la primera fecha, tampoco vino Revolución Industrial, pero algo que les remarco a ustedes siempre es que se estudia pues todo el programa, ¿no? No solamente ciertos temas nada más, porque al final en el examen, pues el día domingo de Ciencia de la Salud sí vino Revolución Industrial, sí vino Revolución Francesa, volvió a venir 13 colonias, vino Grecia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces hay que trabajar todos los temas. Vamos a compartir pantalla y quiero que me hagas un favorcito. Nos vemos una vez por semana. Las tres aulas no trabajan al mismo ritmo, al mismo nivel, a pesar de que todos son anuales, algunos trabajan más que otros, ¿no? En ese sentido, a veces se avanza un poquito más, un poquito menos, de acuerdo al nivel de profundidad. Entonces, yo recuerdo haber trabajado con ustedes ya los antecedentes de la Revolución Francesa, hemos trabajado las causas de la Revolución Francesa, hemos trabajado la fase monárquica de la Revolución Francesa. Recuerdo haber llegado hasta la Asamblea Legislativa, si es que mi memoria no me falla. Confirma, por favor. Aquí nos quedamos. Ok, listo. A partir de acá entonces vamos a continuar. ¿Ya? La idea es acabar en la primera media hora Revolución Francesa y la otra hora acabar pues era napoleónica. ¿Ya? Y mostrarte lo elaborado de restauración y revolución liberal. A ver, muchachos, te dije que los burgueses empiezan a reflexionar sobre la intervención extranjera en Francia y llegan pues a la conclusión que el rey está conspirando contra la revolución, sobre todo con el manifiesto de Brunswick, ¿no? Un militar prusiano que amenazaba a los revolucionarios con atacarlos si es que le pasaba algo pues a la familia real, ¿no? Así es.
Entonces, se va al lugar conocido como las Tullerías, donde estaba pues encerrado el rey, se le hace un juicio, se declara traidor, ¿no?, a la revolución y se inicia pues, ¿no?, lo que se llama la etapa republicana, ¿no? La etapa republicana. Entonces, estas preguntas, muchachos, ya las hemos respondido en la parte final de la clase, ¿o no? Confirma, por favor. Semejanzas entre girondinos y jacobinos, ambos son burgueses, ambos son republicanos. La diferencia es que los girondinos eran moderados, los jacobinos radicales, ¿no? Nos quedamos mencionando aquí esta PPT. Los girondinos son los responsables de la fundación de la Primera República Francesa. Ellos van a ejecutar al rey Luchito XVI Borbón. Pregunta examen de admisión San Marcos. Muchachos, te estás bajando un rey. Estás matando a un monarca absoluto. Supuestamente para la época, estás sacando el poder a un ser divino. A Europa esa noticia no gusta. Por eso se forma la primera coalición. ¿Qué son las coaliciones? Las alianzas político-militares, formadas por las potencias absolutistas para evitar la expansión de la Revolución Francesa. En Francia no todos están a gustos con la revolución, no, no, no. Hay gente que quiere que la revolución termine, que quiere que la revolución se acabe, que finiquite. ¿Quién es profesor? Los clérigos, sobre todo el alto clero. Claro, porque ellos pierden territorio con la constitución civil del clero. Claro, pues ya entendí. Los aristócratas, los nobles, la corte de Versalles, los pinquis de María Antonieta, la familia real, claro. Entonces, hay lugares de Francia donde se propone pues la contrarrevolución. Se busca eliminar, aniquilar, finiquitar la revolución. Por ejemplo, al sur de Francia, en la zona de la bandera, ¿no? Sabemos que el otro grupo, los jacobinos, tienen como principal líder a mi amigo Maximilien Robespierre, quien va a ser decapitado en la fecha 9 Termidor, ¿no? O reacción termidoriana, según los meses pues del calendario revolucionario. Entonces, justamente, acá tenemos una imagen de la decapitación de Luchito XVI. Ahí está Luchito XVI, mira, Palayenti, su cabecita, ahí está. Ahí está la famosa guillotina y ahí está su cuerpo, ¿no? Acá está el papu, abogado, ¿no? Robespierre. Casualidades de la vida, ironías de la vida. Cuando fue coronado Luis XVI, rey de Francia, quien le da el discurso de bienvenida al rey fue Robespierre. ¿Quién iba a pensar que más adelante Robespierre iba a convertirse en una de las figuras, ¿no?, más recalcitrantes de la revolución? Así es. Ironías de la vida. Muchachos, usted sabe muy bien que la fase republicana presenta dos periodos, la Convención Nacional y el Directorio. Usted sabe muy bien que la Convención Nacional a su vez se divide en dos fases, la fase girondina que ya explicamos y la fase jacobina que ahora pasaremos a explicar. Muchachitos, les comenté la semana pasada una pregunta de Callao, donde se hacía referencia a los jacobinos y girondinos. Recuerda que las preguntas de examen de admisión tienen como objetivo desviar la atención del postulante mal preparado, porque es un examen de admisión, es un proceso de selección. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Eso se llama, mi estimado Luis Ángel, picas. Ahora voy a ampliar un poquito más el tema de las picas, mi estimado Luis Ángel. Me he hecho una consulta por el chat, la leí, mi estimado, ya te respondí en forma momentánea. Ahora voy a terminar la PPT y te voy a explicar un poquito más el tema de las picas. ¿Listo, Luis Ángel? Va, muy bien. Muchachos, entonces, en ese sentido, les comento de que en el segundo bloque encontré pues a nuestro director, Mr. Martín, conversando con los chicos del segundo salón,
Entre conversando, llamando la atención, reflexionando, de acuerdo a cómo lo tomen los chicos, obviamente, ¿no? Me imagino que también lo propio habrá pasado con ustedes, eh, con el tema de los simulacros. Me imagino que no todos deben estar dando los simulacros, ya que estaban pues motivando a los muchachos para dar pues no los simulacros. Muchachos, el simulacro es la prueba fehaciente de la evolución de tu preparación. Si el alumno no da simulacro, pues no sabe qué apuntalar, no sabe qué reforzar, qué puede diagnosticar de su preparación, pues tiene que dar su simulacro, muchachos. No esperen a que la institución pues les haga la invocación, la convocatoria, eso es parte de su responsabilidad. Si uno está yendo pues regular, el simulacro lo va a hacer notar, ¿no? Si uno está yendo bien, pues ahí va a estar, obviamente. Si va mal, pues también. Entonces, hay mucho temor en los alumnos de dar exámenes. La verdad no entiendo por qué, porque es parte de la preparación, la evaluación. Si te va mal en el simulacro, simplemente le sacas provecho a la nota, a la estadística y apuntas esos cursos y apuntas y refuerzas, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, ya ese es un tema que ya han trabajado ustedes ¿no? En los recesos. Ahora, le decía lo siguiente. Entonces, Callao lanzó una pregunta con trampilla, ¿no? Propia, ¿no? De las preguntas de examen de admisión. Y la pregunta decía así, te lo comenté la semana pasada. ¿Qué se puede afirmar de la etapa republicana? Y en las claves colocaron, surgen los partidos políticos, jacobinos, girondinos. Y la gente emocionada, claro, en la república los girondinos matan al rey, los jacobinos matan a la reina, claro, esa es la clave. No, nosotros sabemos que esa no es la clave. ¿Se acuerdan, muchachos? Porque jacobinos y girondinos surgen como partido en la Asamblea Legislativa. Y eso es fase monárquica. Otra cosa es que gobiernen en la etapa republicana. ¿Se acuerdan, jóvenes? Si gustas, puedo retroceder si te has olvidado. Si te has olvidado, fue una pregunta trabajada ahí, ¿no? Una pregunta abierta, y ahí está. Asamblea Legislativa, fase monárquica, surgen los partidos políticos. ¿Cuál fue la respuesta, profesor? La respuesta que dio Callao fue la siguiente, la que usted está viendo en la PPT, la formación de los comités, el Comité de Salvación Pública, el Comité de Seguridad Nacional y el Tribunal Revolucionario. Ahora, muchachos, yo le invito a que usted compare con el manual de la Pre San Marcos y le garantizo que esta información no está. Hay mucha gente que solo estudia el manual de la Pre porque dice que ahí está la fija, dice, ¿no? Bueno, el manual de la Pre es bastante limitado en cuanto a información. Así es. No está esa información. Usted revisa el manual de CEPREUNI y tampoco está. Se prevé, tampoco se prevé. Material de academia, de la competencia, tampoco está. A menos que hayan pirateado mi material. Esto solamente lo tiene la gente de ASEN, solamente los Albarrán Lovers, Albarrán Good, nada más. Así es. Listo. Ahora, vamos a explicar en qué consiste esta información. ¿Ah? Muchachos, ¿qué es el Comité de Salvación Pública? Viene a ser, pues, los que manejan el Estado, los que controlan el poder, los que manejan el gobierno. Por eso hemos colocado ahí Poder Ejecutivo. Allá. Profe, imagino que Saint-Just, Danton, Sieyes, Robespierre son líderes jacobinos. Obviamente son líderes jacobinos. Profe, yo conocí a Robespierre nada más. ¿Cómo que a Robespierre nada más? Muchachos, nosotros ya hemos explicado en clase pasada, Sieyes. ¿Me lo jura, profe? Claro. Te voy a hacer recordar. Sieyes estuvo en los estados generales con los pasquines, propaganda revolucionaria, su famoso artículo, ¿qué es el tercer estado? Y te pedí que lo anotes y lo resaltes. Examen de admisión San Marcos. 3 preguntas. ¿Qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido? Nada. ¿Qué quiere ser? Algo. Profe, ¿por qué respondió así? El tercer estado lo es todo, pues. Es la base productiva de Francia. Ahí están los campesinos, que son la mayoría. ¿Por qué responde nada? Porque son los no privilegiados, pues. Son los únicos obligados a pagar impuestos. ¿Qué buscan? Reivindicación. Por eso quieren ser algo, pues. Pregúntase en San Marcos. ¿Está bien, jóvenes? Profe, sí.
El líder principal de los jacobinos lo tienes ahí en imágenes. Ahí está, Robespierre. Él es el líder principal de los jacobinos, Robespierre. Estaba explicando la importancia de Sieyes, ¿no? Que fue de examen de admisión San Marcos. ¿Con eso respondo a tu consulta? Listo, muy bien. De nada, Milagros. Muchachos, de repente, algunos habrán leído este dato curioso, ¿no? Que Danton fue ejecutado en la guillotina por orden de Robespierre. Y eso es correcto. Es así. Es así. Profe, ¿por qué? Bueno, para explicar eso, tengo que llegar todavía al punto 3. Ahorita llego. Muchachos, ¿se acuerdan que ya les definí qué es coalición? Claro, profe, las alianzas de las monarquías absolutas que buscaban evitar la propagación de la revolución. Claro, esa alianza se formó durante la fase girondina, pero pelean con los jacobinos. Los jacobinos van a vencer a la primera coalición. Así es. ¿Se acuerdan de los movimientos contrarrevolucionarios al sur de Francia? Ya pues los jacobinos van a aplastar esas protestas revolucionarias o contrarrevolucionarias en todo caso. Así es. Profe, ¿qué es el Comité de Seguridad Nacional? Es para mantener el orden interno. Por eso hemos colocado ahí, ¿no? Una especie de policía. Así es. Ahora vamos con el punto 3, la ley del sospechoso. Pero para eso necesito un compañero o compañera voluntaria, ¿no? Como guste. Alguien que me apoye a la causa. A ver, ¿quién va? Milagritos, gracias, Milagritos. Vamos a usar a Milagritos. Yanela y Aquiles. Como tienen su internet lento, les ganó Milagritos. Pero también vamos a usarlos, no se preocupen, Yanela, Aquiles. Me hacen recordar sus nombres, ¿ya? Listo. Me hacen recordar sus nombres. Yanela y Aquiles, listo. Comenzamos con Milagritos. Milagritos, para el ejemplo, vamos a ponernos en ambiente. Imaginemos que estamos Milagritos en la Francia revolucionaria. Imaginemos que yo soy Robespierre y usted es una pobladora de la época. Estamos en plena violencia jacobina. Gobierno del terror. Y entonces Robespierre te hace la siguiente pregunta, Milagros. Milagros, ¿usted está a favor o en contra de la revolución? Lanza tu respuesta, mi estimada Milagros. La que tú quieras, cualquier respuesta. Milagros me dice, Robespierre, yo estoy a favor. Entonces, Milagros vive. Milagros va a apoyar la causa. Ella no va a pasar por la guillotina. A ella no la van a decapitar. Entonces, vamos con Yanela. Yanela me da una respuesta diferente a la respuesta de Milagros. Yanela dice, Robespierre, yo estoy en contra de la revolución. Muy bien, Yanela, ven para acá, mamita. Tú vas a pasar al cadalso, ¿ya? Tú vas a ser la guillotina. A ti te vamos a decapitar. A ti te decapitamos. Así es. Luis Ángel, ¿qué hacían con las cabezas decapitadas? Las colocaban en una lanza llamada pica y las paseaban por toda Francia para generar miedo en la población. Con eso respondo tu consulta, mi estimado Luis Ángel, que me habías escrito en el chat. ¿Listo? Bacán. Sigo. Ahora, muchachos, Aquiles tiene una respuesta diferente a las otras dos. ¿Qué? ¿Cómo va a haber una respuesta diferente, profe? Si la pregunta era sí o no, nada más. Escucha, pues, escucha, voy a explicar. Aquiles tiene un conversado con Robespierre. Y aquí le dice a Robespierre, mira, papi, no estoy de acuerdo con tu forma de gobernar. No me late el terror, no me late la violencia, no estoy de acuerdo yo con que mate a tantas personas. Pero bueno, esto es style, esto es estilo, tú sigue. Yo no voy a apoyar la revolución, pero tampoco me voy a oponer. Tú dale nomás, papi, yo no me pongo. Muchachos, ¿qué le va a pasar a Aquiles? Aquiles se va a la guillotina.
también va a ser ejecutado. Pero, profesor, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. La ley del sospechoso. Así es, Fabricio. ¿Qué dice la ley del sospechoso? Escúchame. La ley dice así. Es culpable de traición a la revolución el que esté en contra, pero también el que no haga nada por ella. Claro, por eso Yanela fue ejecutada, estaba en contra. Y por eso Aquiles es ejecutado, porque no apoya la revolución. Profe, o sea, tenías que apoyar a la causa, sí o sí. Así es. Profe, ¿pero por qué? Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Muchachos, las coaliciones no dejaron de formarse. Antes que se produzcan las coaliciones, cuando ejecutaron al rey Luchito XVI, cuando la revolución estaba en su esplendor, en el éxtasis, la población estaba feliz. La población decía, ¡viva la revolución! ¡Maten al rey! ¡Rompan las cadenas! ¡Viva la libertad! El problema es cuando las potencias europeas amenazan Francia, cuando Austria, Prusia, Rusia, financiadas por Inglaterra, meten sus narices en la revolución. Entonces, algunas personas continuaban con su revolución, estaban de acuerdo con continuar. A otros se le hacía un nudo en la garganta y decían, yo no quiero jugar ya, yo ya no quiero jugar ya. Caso Aquiles, ¿no? Por eso Robespierre decía, Aquiles, si tú no apoyas la revolución de un principio, cuando las papas quemen, cuando la guerra se vuelva en contra de Francia, voy a necesitar de ti. Pero lo más probable es que tú apoyes a las potencias extranjeras porque nunca estuviste de acuerdo con la revolución. Por eso, ley de sospechoso. O sea, potencialmente puedes ser un enemigo de la revolución y puedes pasar a formar filas contrarrevolucionarias. Por eso Robespierre aplica el terror. Por eso el Tribunal Revolucionario, sistema de justicia que aplica la ley sospechoso para evitar una contrarrevolución, para salvar la revolución. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Muchachos, recuerden que el nivel de eco de San Marcos ahora nos permite apreciar, ¿no? Análisis de imágenes. El tema que más caricaturas tiene en San Marcos en pruebas de admisión es justamente la Revolución Francesa. Por eso me tomo la molestia de presentarte cosas como estas. Ahí está. Te presento al invento de Joan Manuel de Guillotin, la famosa guillotina. Nótese la caricatura como en la parte donde va la cabeza hay una calavera que expresa la muerte, pues obviamente. Ah. Nótese cómo huyen hombres de negro. Representan a los sacerdotes, al alto clero, la aristocracia, cómo huye la revolución de la guillotina. Ahí está. Nótese la tara, ¿no? El papa huye, ¿no? De la violencia revolucionaria. Esas caricaturas, pues. Un dato curioso, la guillotina estaba hecha de madera, específicamente caoba. La caoba se caracteriza por ser roja, para que se confunda con la sangre que se iba derramando y no cause mucho, ¿no? Mucho pánico, ya que la guillotina era usada de manera pública, ¿no? Entre la masa. Así es. Muchachos, te presento a esta imagen. Profe, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí está el título, los sans-culottes. Ahora escúchame, voy a explicarte qué es un sans-culotte, primero a nivel etimológico. Segundo, vamos a explicar su condición social. Y tercero, vamos con la pregunta de examen de admisión. ¿Estás listo? Ya. Clase de franchute. En franchute, ¿qué cosa es sans? Sin.
¿Qué cosa es culotte en francés? Calzón. Profe, ¿está usted bromeando? No. Ojo, no nos estamos refiriendo, Kyoshi, a la prenda íntima femenina que todos conocemos en la actualidad. No nos referimos a ello. Por eso voy a seguir explicando. El culotte es un pantalón corto que se usaba hasta la rodilla, que en Francia era conocido como calzoné o calzón. Profe, ¿es relevante esa información? Sí, te voy a explicar por qué. Ese pantalón era un distintivo de la aristocracia, o sea, lo usaban los nobles. Los sans-culottes, como te das cuenta, no tienen pantalón corto, llevan pantalón largo. ¿Por qué, profesor? Porque socialmente no son aristócratas, por eso sans-culottes, sin calzón. Ellos vienen a ser los sectores marginales, los sectores empobrecidos, los sectores paupérrimos de Francia. Entonces, San Marcos preguntó cómo se llamó el sector que participó activamente en la época del terror, siendo la composición social más radical de la revolución. Como partido político, el grupo más radical es el jacobino, pero socialmente hablando, hablamos de los sans-culottes. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Quiénes son los sans-culottes? Excelente. Ahora, muchachos, el gobierno de Robespierre obviamente está asociado pues a la matanza, a la muerte, al terror, pero no es lo único que se hizo en el gobierno de Robespierre. Nosotros hemos elaborado acá una PPT donde está detallada las acciones de Robespierre en su gobierno y las voy a pasar a explicar una por una y ya tú conoces mi estilo, siempre analizando, ¿no? Historia comparada, HU, HP, siempre retrocediendo, adelantando, ¿no? La explicación para recordar, para avanzar, ¿no? Así es. Mire por acá, por favor. Se produce la ley de leva general. Ya sabemos que vencieron a la coalición. Me detengo en la palabra leva. Leva. Muchachos, recuerden que ustedes como Manuel que son deben dotarse de información, de teoría. Es muy importante eso. Entonces el concepto leva va a ser muy útil para diferentes etapas de la historia, tanto el Perú como universal. Y te lo voy a mostrar ahora. Segundo, recuerden que hay muchas maneras de acceder a la información histórica. Una de ellas es los libros, obviamente, ¿no? Los videos, internet, tu clase. Pero muchachos, yo siempre recomiendo a mis jóvenes alumnos que conversen con su familia. Profe, mi papá no sabe historia. Sí sabe. No, profe, no sabe. Sí sabe porque la ha vivido. Sobre todo las últimas etapas de la vida republicana del Perú. Claro. Justamente, Diego, a eso iba. Justamente. Claro. Los abuelitos. Claro. Muchachos, si conversas con tu papi en el almuerzo, en el lonche, en la cena, desayuno, fin de semana, no lo sé, tuve el tiempo, y le conversas sobre la época del 80, tu papá te va a comentar que en los 80 existía lo que se llama el toque de queda. El toque de queda. Así es, Yair. Profe, ¿cómo toque de queda? Estaba prohibido ir a las calles por encima de las 10 de la noche. Si usted iba a la calle por encima de esa hora y encima era indocumentado, venía el ejército y te llevaba a la fuerza. A eso se llama leva. Los adolescentes de la época estaban prohibidos de visitar discotecas hasta cierta hora, billares, juegos de azar, tragamonedas. Si te capturaban en los pinball a deshoras, venía la fuerza militar y te elevaba la fuerza. Profe, ¿por qué? Época de terrorismo, época de subversión. Se necesitaba carne de cañón que vaya al frente. Ah, muy aparte de eso, mi estimada María, claro, aparte del reclutamiento militar obligatorio, ¿no? Muy aparte de eso. Justamente ese era el contexto, el contexto. Muchachos, cuando hagamos siglo XX, Revolución Rusa, así es Aquiles, vamos a ver que esta coincide con la Primera Guerra Mundial.
Claro, porque la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1919. La rusa va a 1917. Entonces los rusos aplicaban leva general. Forzaban a los jóvenes a irse, ¿qué cosa? Al frente. Porque Alemania le sacaba el ancho a Rusia en Tannenberg y Lagos Masurianos, Primera Guerra Mundial. Entonces, en este contexto, se requiere gente que se enfrente contra las coaliciones. Por eso se establece la ley de leva general. ¿Se entendió, muchachos? El concepto de leva y su aplicación en diferentes etapas históricas del periodo del mundo. Listo, bacán. Seguimos trabajando. Seguimos avanzando. Profe, ¿por qué se le llama régimen del terror? Porque se gobierna a través del miedo, pues. Por eso régimen del terror. Ah. Muchachos, cuando los jacobinos llegan al poder, establecen una constitución. Es muy probable que ustedes hayan leído la constitución del año 10, la constitución del año 8, la constitución del año 3, la constitución del año 1. Sí, profe, sí he encontrado. ¿Por qué? Recuerda que en 1792, cuando se ejecuta a el rey Luis XVI y se funda la República, se considera esto el año 1 de la Revolución. Por lo tanto, en 1795, 3 años después, se hace la Consti del año 3. Ya entendí, profe. Bacán. Profe, ¿y esta Consti qué de nuevo traía? ¿Por qué era importante? Muchachos, porque va a establecer el sufragio universal. Profe, ¿qué cosa es sufragio universal? El sufragio universal significa un sufragio para todos, sin restricción. ¿Cómo restricción, profe? Muchachos, recordemos que no todos son considerados ciudadanos, solo aquellos que puedan pagar impuestos. Mientras más impuestos pagas, eso indica que tienes mejor posición económica. Por lo tanto, entonces puedes ocupar un determinado cargo público. En otras palabras, tu acceso al poder estaba determinado por tu poder económico. Por lo tanto, no era un sufragio universal. En Francia había un sufragio censitario. Profe, ¿por qué censitario? Porque se hacía un censo y ahí se veía tu capacidad económica, pues. Ya entendí, profesor. Muchachos, como Robespierre es jacobino, tú sabes por teoría que los jacobinos son la pequeña burguesía. Por lo tanto, anulan esta idea de sufragio censitario que le convenía a la clase pudiente de Francia, pues, a la gran burguesía. Ahora todo tiene sentido, profesor. Pausita en el café. Pausita en el café. Muchachos, acá en el Perú conseguimos muy tardíamente el sufragio universal. Las mujeres, por ejemplo, recién acceden a elecciones en la década del 30, en tiempo de Sánchez Cerro, para elecciones municipales. Porque para elecciones presidenciales, o sea, generales, recién acceden en tiempos de Odría, examen de admisión San Marcos, durante el 80 y el 56. Y los analfabetos no votaban hasta 1979, así es, Fabricio. Muchachos, recién conseguimos el sufragio universal con la penúltima constitución, con la de 1979. Imagínate. Bueno, muchachos, un alumno me hizo una pregunta muy interesante. Te la comparto. Se ve que ese alumno, pues, sí estudia, ¿no? Revisa la información, hace su resumen, se nota, ¿no? El chico preocupado me pregunta por el chat, profesor, yo he leído que Francia obtiene el sufragio universal tras la revolución de 1848. Efectivamente. Pero, profe, usted me la está colocando acá en la revolución del 1789. Así es. No entiendo, profesor. Explícame, profesor. Recuerda que Robespierre va a ser ejecutado el 9 Termidor.
Por lo tanto, esa constitución se va a eliminar. Por ende, lo que ello conlleva también se anula. Así es, Ivonne. Ah, ya entendí, profesor. Y el sufragio universal se restablece, ¿no? Con las revoluciones liberales del siglo XIX. ¿Se entendió, jóvenes? Bacán. Ahora, muchachos, los siguientes puntos a explicar son puntos que nosotros ya hemos analizado en sesiones pasadas. Sería cuestión solo de recordar y hacerte entender qué hace aquí nada más. Por ejemplo, nosotros ya hemos llevado toda una sesión de ilustración. Y ahí te expliqué que los ilustrados, que son racionales, rechazan pues la influencia de la iglesia. Como los jacobinos siguen siendo burgueses, defienden pues ideas liberales. Por lo tanto, rechazan la influencia de la iglesia en el control del Estado. Por eso proponen un Estado laico. ¿Se entendió, muchachos? Listo. Muchachos, nosotros ya hemos hablado de Rousseau y su contrato social en más de una ocasión. Lo hemos hecho en clase de Ilustración, lo hemos hecho en clase de 13 colonias, lo hemos hecho en clase de Revolución Francesa. ¿Qué te expliqué de Rousseau? Que para Rousseau el rey tiene poder no por teoría del derecho divino, no por un poder enviado de los dioses, sino por fuente popular, soberanía popular. El pueblo renuncia a su bien más preciado, la libertad, ¿a cambio de qué? De un bienestar. Ese es el pacto, el contrato social. Y si el gobernante no cumple con dar bienestar colectivo, es válido derrocarlo y sacarlo del poder. ¿Cómo se llama eso? Principio de insurrección, derecho a rebelión. ¿Está bien? No se preocupe, Yanela. Por favor, trate de comunicarse con algún compañero por interno que le permita prestar los apuntes, porque recuerde pues que acá en clases las PPT son solamente armazón nada más, ¿no? De una explicación que se brinda. Entonces yo le sugiero, mi estimada Yanela, es fuerza mayor obviamente, búsquese un compañero en la semana que le pueda pues brindar los apuntes respectivos de clase, para que no pierda pues ¿no? La explicación debida. O en todo caso, si es que Yanela se retiró, en el chat me ha escrito un tema no familiar, personal, un compañero pues que sea, ¿no? Listo, Yanela, no se preocupe. Un compañero que le pueda contribuir, ¿no? Porque ese es parte del compañerismo, pues obviamente, ¿no? Sí. No se preocupe, Luis Ángel. Ahora le voy a explicar ese punto que está en la PPT. Estamos explicando punto por punto, mi estimado. Ahora que termine esta PPT, le respondo su consulta, que es una consulta de datos, nada más. No hay análisis ahí. Ahora le explico. Muchachos, mire por acá. Dice, la ley del máximo superior. Como Francia está viviendo una crisis económica, ya hemos explicado la semana pasada eso, se entiende, eso se expresa también pues en un malestar social. Eso significa que la gente no tiene para poder acceder a productos básicos de primera necesidad. Entiéndase, por ejemplo, trigo. Entonces, ¿qué hace Robespierre? Limita el precio del trigo. A eso se refiere la ley del máximo superior. Si conversas con tu papi o llegas o esperas a llegar a la clase de HP, últimos gobiernos, tu profe HP te va a explicar el gobierno de Alan García. Alan García lo que hacía era controlar los precios. Así es. Profe, ¿y ese es bueno? ¿Ese es malo? Recuerde que los términos bueno o malo son relativos en función a quién interprete y bajo qué óptica. Ese es subjetivo en cuanto a la interpretación. Yo voy a tratar de explicarte lo más fríamente posible. Si tú lo ves desde el punto de vista social, lógicamente, pues, que un pobre no tenga para consumir productos y que los precios no se disparen y te permitan acceder a ellos, es bueno, pues, obviamente. Pero si lo ves desde el punto de vista económico, ¿no? Fríamente, si ves las reservas del Estado, si ves el tema productivo,
Lo que te está indicando esta situación es que no hay un desarrollo de las fuerzas productivas, que hay una economía desfasada, atrasada, limitada, que no permite generación de riqueza y que no permite que la gente acceda a productos básicos de necesidad. Ah. Es por eso, muchachos, que San Marcos hace mucho tiempo ya eliminó las preguntas de opinión. Una vez San Marcos se le ocurrió preguntar, según su criterio, y la malograron, pues, porque son 50.000 postulantes y no todo el mundo va a opinar lo mismo, pues. ¿Se entiende, muchachos? Listo. Muchachos, confirma, por favor, voy a darte una lista de nombres y confirma, por favor, si alguna vez te has cruzado con alguno de los nombres que te voy a mencionar. No todos, al menos uno siquiera. Al menos uno siquiera. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¿Ya? Bendimario, brumario, primario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, florial, bradial, mesidor, termidor, fructidor. Háblame. Listo. No, 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 no es necesario que memorices todos esos nombres, nada que ver, nada que ver. Solo preguntaba si te has cruzado con alguno de ellos, nada más. Te voy a explicar. Lo que sucede es que en tiempos del terror se estableció el calendario revolucionario, donde se reemplazan los meses que todos conocemos, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, por el calendario que usaba las estaciones. ¿Estaciones, profesor? Sí. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de invierno, hablamos de niebla, o sea, bruma, brumario. Si hablamos de invierno, hablamos de lluvia, pluvioso. Si hablamos de verano, prefijo calor termo, termidor. Si hablamos de primavera, florial. Así es, está ligado a los fenómenos atmosféricos. Profe, ¿y debo aprenderme todos los meses? No, 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 no. Solamente dos nada más. El 9 termidor es la fecha en la que se ejecuta Robespierre. Luis Ángel, me preguntabas en qué fecha se mata Robespierre. Ahí está tu respuesta, mi estimado Luis Ángel. 28 de julio de 1794. ¿Listo, Luis Ángel? La otra fecha que debes recordar es el golpe de Estado de Napoleón. Muchachos, la semana pasada te lo puse en pizarra. ¿Cómo se llamó ese golpe de Estado? Hello. Muchachos, el golpe de Estado de Napoleón. El 18 de Brumario. Gracias, Diego. El 18 de Brumario. Así es. Son las dos únicas fechas que deben recordar. Nada más. Lo demás no es necesario. Muchachos, en tiempos de Robespierre se abrió un museo famoso, el Museo del Louvre. Ahí está, mira. Te das cuenta entonces que el gobierno de Robespierre no solamente era, ¿no?, las matanzas, muchas cositas interesantes se hizo en tiempo jacobino. Así es. ¿Qué tal, muchachos? Su explicación de Revolución Francesa, etapa republicana, Convención Nacional. Ahora pasamos al directorio, que se hace en un cachito, en un par de minutos, para meternos de lleno con Napoleón. Listo. En el salón anterior, un alumno me preguntó por qué se cambian los meses. Bueno, no creo que venga en admisión, pero igual te lo menciono. Muchachos, ¿se acuerdan que en su clase de geografía
le explicaron que hay solsticio de equinoccio, solsticio de invierno, solsticios y equinoccios, solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccio de otoño, equinoccio de primavera. Durante los equinoccios, los rayos caen perpendicularmente en el ecuador y se genera una distribución de temperatura igual en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por eso los días y las noches duran igual en otoño y primavera. ¿Estamos ahí? ¿Y cuál es el principio fundamental de los ilustrados? La igualité, la igualdad. Entonces, los revolucionarios jacobinos decían que la igualdad social jurídica se empalma con la igualdad astronómica. O sea, es una metáfora de renovación. Los cambios del mundo se viven en Francia. O sea, un nuevo comienzo de cero, ¿no? Comienza todo de nuevo. En términos sencillos, ¿no? Como cuando tu flaca te deja y empiezas con un nuevo look, como cuando tu flaco te engaña y te cortas el pelo, una vaina así, ¿no? Renovación, pues, renovación. Muchachos, estas dos preguntas ya están contestadas a nivel chichiste. ¿Qué militar destaca en el directorio? ¿En serio? Obvio, pues Luis Ángel, Napoleón, pues. Claro, Pequiara. Así es, Ivonne. Ya explicamos cuál es la importancia del 18 Brumario. Pone fin a la Revolución Francesa. Inicia la era napoleónica. El golpe 18 Brumario. Pone fin al directorio. Con eso termina la etapa republicana y por ende la Revolución Francesa. Se inicia el consulado. Muchachos, entonces, cuando muere Robespierre, ahora los girondinos van a perseguir a sus enemigos políticos, los jacobinos. Por ende, van a eliminar la Constitución. Ojo, se elimina la Consti, pero no el sistema republicano, porque recuerda que los girondinos siguen siendo republicanos. Entonces, ¿qué van a eliminar? El sufragio universal. Entonces, ¿qué restablecen? El voto censitario. Ya te explicamos qué es el voto censitario. El voto en función a tu capacidad económica. Como los girondinos son la alta burguesía y el voto censitario permite acceso al poder según tu poder económico, a ellos no les conviene el voto universal, pues, sino el voto censitario, pues. Ahora todo tiene sentido, profesor. El directorio va del 95 al 99 y se divide en dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. El ejecutivo, manejado por los directores, de ahí el nombre de directorio, eran 5. Su presidente se llamó Jean-Paul Barras. En castellano para ti, Juan Pablo Barras. ¿Ya? Para ti, Juan Pablo, ¿ya? Para ti, Juan Pablo, que no sabe francés. Y el legislativo se divide en dos, el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. Eso también está en tu lectura de introducción que está acá. Ahí está, mira. Muchachos, en las dos aulas anteriores he hecho lo mismo que voy a hacer en estos minutos contigo. ¿Qué cosa, profe? Hacer algunas preguntitas de examen de admisión. ¿Ya? Esperemos pues que la capacidad de respuesta en esta aula sea mejor a las aulas anteriores. En la primera aula ninguna respuesta, en la segunda solamente un alumno. Voy a hacer varias preguntitas. La primera, examen de admisión de la uni difícil. Si está muy difícil, nadie me contesta, la bajo, redujo el nivel para responder con tu información de PPT, que imagino habrás leído, supongo, ¿no? Listo. Luego una pregunta intermedia de San Marcos, y si no responden esa, pues bajaré el nivel, ¿no? A esto es Guerra Teams, ¿ya? Listo.
Comenzamos. Muchachos, Napoleón hace una campaña en Austria. La UNI preguntó cuáles son las 3 campañas militares contra Austria. Si tienes la respuesta, me la das. Si la desconoces, me lo indicas en el chat para evitar tiempos muertos y avanzar. Fueron 3 campañas. ¿Cuáles fueron? Ya, no se preocupe, Milagros. Tranquila, no se preocupe. Entonces, en vista que nadie me responde y solamente tengo una alumna que me dice desconocer la información, vamos a bajar el nivel. No, María, no es correcto. Nada tiene que ver Trafalgar ahí. No se preocupe, Diego. Trafalgar es campaña sobre Inglaterra. No, nada tiene que ver ahí. Estamos hablando ya de Austria, campañas contra los austriacos. Bajamos el nivel de la pregunta. Jovencitos, bueno, realmente me sorprende que de los más de 70 conectados no tenga ni una sola respuesta cuando esa información está en tus narices. Supuestamente usted lee sus PPTs. Muy tarde, Yair, muy tarde. Se disputan el control de Italia. Ahí está, jóvenes. Entonces, si no puedes responder algo tan fácil que está en tu PPT de manera directa, ¿cómo responder pues esa pregunta de la uni? Recontra a nivel difícil, ¿no? Si lo que tienes a la mano no lo usas, lo que no está en la mano, ¿con qué argumento responder? Pues, ¿no? Bueno. La respuesta de la uni fue la siguiente: las campañas de Lodi, Rivoli y Arcoli. Solamente me respondió un alumno en el salón anterior. Profe, pero yo no voy a UDIP, profe, yo voy a San Marcos. Bueno, te comento que esa pregunta, y por eso no me tomo la molestia de explicarla detalladamente, esa pregunta fue repetida por Callao. No similar, no parecida, copy-paste, igualita, mismo enunciado, misma orden de las alternativas, misma clave, igualita. Ya te he explicado en todo el ciclo que las universidades rotan sus preguntas. Profe, pero yo no voy a Callao, profesor. Ya, pues, muchacho, hay gente que cuando no entre a San Marcos va a intentar Villarreal, Callao y demás. Pues no te hagas también ya, no te hagas. Las universidades rotan sus preguntas. Es más, el día sábado, San Marcos hizo una pregunta que ya ha venido antes. ¿Qué? Sí. En HP preguntaron por el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. San Marcos ya ha preguntado varias veces qué hizo Manuel Pardo y Lavalle. Estanco de la sal, estatiza el salitre. Eso perjudica a las empresas inglesas, por eso Inglaterra arma chi, le, para que nos haga la guerra y así tomar el control del salitre, gracias a que nos quitan Tarapacá, pues. Eso te ha explicado tu profe de HP. ¿Ah? Listo. Muchachos, siguiente pregunta a nivel San Marcos. ¿Ya? Lo explicamos en la pizarra la semana anterior. Si ni eso me responden, entonces hemos perdido tiempo haciendo línea de tiempo. ¿Para qué? Sin las preguntas de misión vas a responder. Va. 1. ¿Por qué Napoleón invade África durante el directorio? Examen de admisión San Marcos. Te lo expliqué la semana pasada en la línea de tiempo. Te dije, admisión, anota, apunta, resalta. Bueno, bajamos el nivel de la pregunta entonces. ¿A qué país de África, gracias Aquiles, invade Napoleón? ¿A qué país de África invade Napoleón?
Gracias, Milagritos. Gracias, Yair. Eso está aquí en tu PPT. Su campaña en Egipto. Vamos a explicar esto entonces. Recuerda que Inglaterra en ese momento está pasando por su primera revolución industrial. La principal industria de la primera fase es la industria textil. Una materia prima relevante es el uso de algodón. La India es el principal centro de producción algodonera de Inglaterra. Un paso previo a la India es África vía Egipto. Entonces Napoleón quería cortar el circuito comercial industrial inglés. Así es, Yair. ¿Estamos jóvenes? Ya estamos viendo algunos datos básicos de la clase de primera revolución industrial. Listo. Ya sabemos que con el golpe de Estado 18 Brumario se pone fin a la Revolución Francesa. Eso ya lo sabemos. El tema es ¿por qué? ¿Por qué los girondinos van a apoyar un golpe de Estado a Napoleón? La respuesta la encontramos aquí. Francia tenía dos grandes problemas. ¿Cuál, profesor? Las coaliciones no dejaron de formarse. Hay nuevas coaliciones. Hay nuevas coaliciones. En total fueron 7 coaliciones. Las dos primeras para la Revolución Francesa, de la tercera a la séptima, era napoleónica. Napoleón venció la tercera, cuarta, quinta, pero no pudo con la sexta, séptima. La sexta lo vence en Leipzig y la séptima lo vence en Waterloo. Profe, no entiendo. ¿Qué tienen que ver las coaliciones con el golpe de Estado? Muchachos, es que Napoleón es un héroe de guerra. Aparte, es un estratega militar. Por lo tanto, puede hacerle útil al gobierno francés, ya que puede enfrentarse a las nuevas coaliciones. Ah, ya entendí, profe. Ya entendí. Por último, jovencitos, la Revolución Francesa, ¿a qué sector social benefició notablemente? ¿A los campesinos o a los burgueses? A la burguesía. Eso quiere decir que hay un descontento popular, hay un descontento social. Entonces, otro problema que tiene Francia son las protestas sociales en las provincias. Como Napoleón es un héroe nacional, la gente va a estar feliz cuando Napoleón llega al poder. Así se intenta neutralizar las protestas sociales. ¿Se entendió, muchachos? Profesor, ¿quién es Babeuf? Babeuf fue el líder de conspiraciones campesinas conocida como la conspiración de los iguales. ¿Por qué se llamó así esa conspiración? Porque Babeuf era un socialista. ¿Y qué proponen los socialistas? Eliminar la propiedad privada para alcanzar la igualdad. Porque recuerda que la burguesía, su igualdad es restringida. Su igualdad no es para todos. Ah, la burguesía impulsa el capitalismo. El capitalismo se basa en la propiedad privada. Por lo tanto, muchachos, si esta conspiración propone eliminar la propiedad privada, eso nos gusta a los burgueses capitalistas. Ahora entiendes por qué apoyan el golpe de Estado de Napoleón para que este héroe de guerra gobierne, se detienen las protestas sociales y se limita la difusión de las ideas socialistas. ¿Estamos jóvenes? Muchachos, tengan cuidado cuando ustedes usen videos de YouTube para estudiar historia, porque en la actualidad hay una serie de personas que no tienen el más mínimo manejo de las ideologías y cada vez son más. El otro día un amigo mío
no voy a decir el nombre, es lo de menos, explicó su clasecita por YouTube de la Revolución Francesa, bien bonito, bien chévere, bajita pulenta, y le empezaron a escribir ¿no? los comentarios que su clase era desfasada, anacrónica, que era sesgada, tergiversada, su ideología contaminada, porque el profesor definió la Revolución Francesa como una revolución burguesa. Y le decían que la revolución no era burguesa, que era socialista, dice. Hay un profesor de universidad en España llamado Bastos que dice que la Revolución Francesa es socialista. Es absurdo. La Revolución Francesa no es socialista. La primera revolución socialista fue la Revolución Rusa de 1917. Por si acaso, muchachos. Hubo un intento en la Comuna de París, pero es Revolución Francesa de 1871, no la de 1789. Es que lastimosamente, muchachos, ahora con las redes sociales y la, entre comillas, libertad de expresión, cualquier persona dice cualquier cosa, se viraliza y la gente que no lee asume que es cierto, ¿no? Si tiene tantas reproducciones y lo dice un catedrático, debe ser cierto, dice, ¿no? Entonces tengan cuidado, por favor. ¿Ya? Listo. Bueno, miren, muchachos, acá está Napoleón en su campaña en Egipto, la batalla de las pirámides, y acá está una línea de tiempo de lo que hemos explicado en esta primera hora. Miren, muchachos, lo que hemos explicado en una hora, en 30 segundos. La etapa republicana se divide en dos periodos, la Convención Nacional y el Directorio. Va del 92 al 99. La Convención del 92 al 95. En la Convención Nacional, los girondinos fundan la Primera República, matan a Luchito XVI. El gobierno del terror de Robespierre llega al final con la reacción termidoriana, un 9 termidor. Durante el Directorio lo dirige Barras, ya aparece la figura de Napoleón con campañas en Italia y en Egipto, que acaba con el golpe y dicho brumario inicia la era napoleónica. Fin del Directorio. Fin de la etapa republicana. Fin de la Revolución Francesa, inicio de la era napoleónica. En un repaso, muchachos, se trabaja este tipo de información. ¿Por qué? Porque ya tienes la base teórica. ¿Te imaginas que hubiera explicado esto así, comenzando la clase? Muchos se hubieran colapsado, no hubieran entendido nada, pues. Pero, como ya hemos hecho la teoría, esto se ha tenido facilito. ¿Sí o no, muchachos? Con eso le damos punto final a la Revolución Francesa. Casi le doy salir de reunión cuando debe dejar salir de compartir. Casi comete un error. Ya parezco hincha alianza ya. Ahora vamos con un nuevo capítulo. Esperemos que en este capítulo nuevo haya mayor intervención por parte del salón. A ver, muchachos, ¿a qué papucho estamos viendo ahí? ¿Quién es ese tío? Obviamente, Napoleón. A ver, ahora, escúchame por favor. Voy a darte dos datos de Napoleón, pero no me interesa el dato en sí. Lo que me interesa es la explotación del dato y de ahí sacar varias preguntas de examen de admisión e información que se va a mostrar en forma posterior. ¿Estás listo? Dato número 1. Napoleón era apodado como el Gran Corso. Profe, no sea malo, pues. En el examen de admisión no me van a preguntar la chapa de Napoleón, profe. Sea serio, profe. Insisto, yo no quiero que tú memorices ese dato. No me interesa que sepas la chapa de Napoleón. Te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que Napoleón había nacido en Córcega. ¿Córcega? Me suena Córcega, profe. Debe sonarte. Córcega lo hemos trabajado
cuando hemos hecho hace mucho tiempo, era antigua Roma. Ah, claro, las islas, profe. Córcega, Cerdeña, Sicilia. Oh my God, profe, no me diga que Napoleón es italiano. No, Napoleón no es italiano. Para esa época, Francia había comprado Córcega a Italia. Ah, ya me había asustado, profesor. Pensé que había engañado toda mi vida, profesor. Profe, ¿y por qué es útil ese dato? ¿Por qué es útil ese dato? Ahora vas a ver por qué es útil ese dato. Muchachos, como esa isla Francia la había comprado a Italia, Napoleón estaba fuertemente vinculado a la cultura y política romana. Muchachos, ¿cómo vieron Napoleón? Sí, el Gran Corso, mi estimada Milagros, porque nació en Córcega, el Gran Corso. Entonces, al haber nacido en Córcega, cerca a Italia, les decía Milagros, lo que me importa es esto, que Napoleón admiraba a la cultura y política de Roma. El primer título que adopta Napoleón, ¿cuál fue? Cónsul. De nada, Milagros. Y nosotros hemos trabajado cónsul en clase de Roma. Fueron los políticos militares que gobernaban después de la monarquía, cuando había reyes. Ahora entiendes por qué la primera etapa del gobierno de Napoleón fue el consulado. Napoleón en su gobierno formó un triunvirato al estilo romano. Hemos trabajado en la crisis de la República el triunvirato en Roma. Napoleón hizo un plebiscito, terminó que nace en Roma, consulta del plebeyo, consulta popular. Muchachos, si usted googlea Arco del Triunfo, le garantizo que le va a salir Arco del Triunfo en París. Los arcos del triunfo eran construcciones romanas, examina Misión San Marcos, que guardaban información histórica conmemorativa para sellar hazañas militares. Como Napoleón, te acabo de explicar, era un gran admirador de la cultura romana, durante su gobierno trató de hacer de París una nueva Roma. Por eso lo embelleció con Arcos del Triunfo, obra cultural de Napoleón. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió su explicación a partir de un simple dato? La chapa de Napoleón. Repito, no me interesa que usted recuerde el sobrenombre de Napoleón. No me importa que usted sepa dónde Napoleón nació. Lo que me importa es la información que hemos detallado en Napoleón, que nos ayuda a refrescar preguntas de examen de admisión y a entender las PPTs que voy a mostrar luego. Listo. Profe, me dijo dos datos. Ese es uno. El segundo, muchachos, Napoleón era artillero. Profe, ¿también qué me importa que Napoleón sea artillero? Vas a ver la importancia de ese dato. Muchachos, lo que pasa es que llevar historia con Albarrán es otra cosa, pues. Ahí te voy a explicar, ahora vas a ver. Muchachos, como Napoleón es artillero, eso significa que el tío es un experto en batallas, porque su potencia militar es básicamente terrestre y las batallas se dan por tierra. Por eso Napoleón no tuvo problemas para vencer a las potencias continentales. Cada vez que Napoleón se mechó con Austria, Prusia, Rusia, le sacó la chochoca en 800.000 batallas. Jena, Austerlitz, Elú, Friedland, Wagram, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Napoleón tiene un problema. ¿Cuál? No es bueno en el mar. Profe, ¿y a mí qué me importa que Napoleón no sea bueno en el mar? En el mar se producen combates. Y la primera gran derrota de Napoleón fue el combate de Trafalgar. Inglaterra es una isla. Solamente hay dos formas de poder atacarla, por aire o por mar. Obviamente por tierra no se puede. Y en esa época no hay aviones, siglo XIX. Por lo tanto, Inglaterra solamente puedes atacar la vía marítima. Y como Napoleón no es pro por mar, por eso buscó apoyo con los españoles. Invadieron Inglaterra y se fueron de cara. Nelson los venció en Trafalgar.
Por eso la única potencia que no pudo vencer Napoleón fue Inglaterra. Por eso como Napoleón no la pudo vencer militarmente, ¿qué buscó? Debilitarla económicamente. Bloqueo comercial, bloqueo continental, decreto de Berlín, que fracasó. Los portugueses y los rusos no aceptaron el bloqueo. ¿Qué hizo Napo? Los invadió ambos. ¿Y eso qué implicó? El debilitamiento de Napoleón. Y eso lo aprovecha la sexta, séptima coalición. Fin del imperio napoleónico. ¿Qué tal, muchachos? Su explicación de Napoleón usando un datito, que Napoleón era artillero. Por si acaso, muchachos, Aquiles, no se preocupe, vamos a explicar todo. Solamente era una introducción a Napoleón nada más. Muchachos, este pequeño ejemplo, así es Milagros. Ahora lo veremos en la PPT, no se preocupe. No se preocupe, Luis Ángel. Todo lo que me importa, Luis Ángel, como le decía, lo que me importa en estos momentos, la idea, la idea. Si no ha apuntado todo, no hay problema, porque esa idea va a ser ahora detallada y desarrollada en la PPT. Ya estamos trabajando bastante tiempo ya. ¿Ya? Lo que quería demostrar Luis Ángel es lo siguiente, cómo una información bien explicada te puede llevar a información útil y no ceñirse en el dato aislado. Eso es lo que quería que les quede claro. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Por qué? Por lo siguiente, los alumnos, sobre todo de verano, algunos de anual y sobre todo en virtuales, preguntan mucho, pero como no tienen bien definido la orientación académica, muchas veces preguntan trivialidades. Y los profesores, ya sea por hacer oro, por quedar bien y no hacerse mal al alumno, responden cosas que son inútiles para la preparación. Ejemplo, me ha pasado, profesor, ¿cuánto mide Napoleón? Profesor, ¿cuánto calza Napoleón? Imagen. Napoleón tiene siempre en su foto la mano metida adentro. ¿Me entiendes? Entonces, esos son alumnos que no son de ASEM, pues claro, no son Albarrán Lovers, pues no son Albarrán Good, pues claro, obviamente, pues. Obviamente esa información, muchachos, es intrascendente. Y cuando no lo explicas, Chibolo se molesta. Ah, el profe capaz no sabe, por eso no quiere responder, ¿no? Milímetro 56, pesaba úlcera, sarna, deformación en la mano. Hay muchas hipótesis. Sea cual fuera la respuesta, te pregunto yo, ¿es relevante para el examen de admisión? Apúntale ya, fija, fija, para el examen del bloque haya, para reemplazar el anulado. Entonces, muchachos, insisto, repito, hay datos curiosos que son útiles, sí, siempre y cuando se pueden llevar a una explicación, a un análisis. El dato por dato es absurdo, inútil, inservible. Llenas tu memoria de información en vez de colocar información útil, pues. Pero bueno, ya depende de cada uno cómo estudia, pues, ¿no? Listo. Sigamos trabajando. Muchachos, estas dos preguntas ya están respondidas. ¿Qué sector social apoya a Napoleón? Ya lo sabemos. La burguesía. ¿Qué parte de la burguesía, Ivonne? ¿Qué parte de la burguesía? La alta burguesía, Yair. ¿Y cómo se le llama la alta burguesía? Los girondinos. Ahora entiendes por qué cuando Napoleón llega al poder, entonces lo primero que hace, ¿qué cosa es? Reprimir a los jacobinos, enemigos de sus aliados girondinos, pues. Ah, ahora todo tiene sentido, profesor. Ya sabemos cómo Napoleón llega al poder, por golpe de Estado, el golpe 18 Brumario. Ahora, muchachos, escúchenme con atención. Esta pequeña PPT, donde están las respuestas a la pregunta que me acabas de responder, no sé si te has dado cuenta, pero encierra una gran contradicción, encierra una gran paradoja. No la veo, profe. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿No la ves? Ahorita la vas a ver, mira. ¿Cómo gobierna
Napoleón Francia, acá está, mira, bajo un régimen militar, bajo un régimen represivo, bajo una dictadura. En otras palabras, bajo un pensamiento y política conservadora. Pero Napoleón recibe apoyo burgués. Y la burguesía defiende el pensamiento liberal. Napoleón difunde las ideas liberales, pero gobierna Francia en forma conservadora. ¿Cómo se explica eso? ¿Se entiende, muchachos, la paradoja? ¿Se entiende la contradicción? La respuesta es muy fácil. La respuesta es muy simple. Francia acaba de salir de una violencia revolucionaria. Napoleón da el golpe 18 Brumario para poner fin a la revolución en Francia. Pero ahora hay que exportar las conquistas de la revolución hacia el mundo. En Europa, las monarquías absolutas son enemigas del pensamiento burgués liberal. Por eso Napoleón difunde las ideas liberales y derroca monarquías absolutas. Pero Francia la gobierna con mano fuerte. ¿Por qué? Porque hay un caos, hay un desorden y él tiene que mantener la estabilidad. Con mano débil no lo vas a conseguir, no lo vas a lograr. ¿Se entiende, jóvenes? Listo. Muchachos, Napoleón tuvo varios objetivos. El primero de ellos, te lo acabo de explicar, mantener el orden social. Por eso Napoleón permitió el retorno de los emigrés. ¿Los emigrés? ¿Quiénes son los emigrés, profesor? Eso lo hemos explicado la semana pasada, te debo recordar. Los que huían de la violencia revolucionaria, ¿no? En la época del miedo, el gran miedo. Ah, ya me acordé, profe. Listo. Muchachos, les he explicado semana pasada y hoy que no todos están a gusto con la revolución. Hay gente que quiere volver al orden anterior al antiguo rey, a la Revolución Francesa, o sea, volver al antiguo régimen. Napoleón debe evitar esos intentos de restauración. Cuando Napoleón pierda, esos intentos reprimidos salen a flote. Por eso cuando cae Napoleón, ¿qué se vive? La restauración. Ah, todo tiene sentido, profe. Listo. Muchachos, Napoleón tiene como objetivo intentar convertir a Francia en una potencia mundial. Profe, Francia llegó a ser potencia. Vamos a explicar con calma. Voy a explicar con calma, Leire, para que no se confunda. Con calma, con calma. Voy a explicar. Napoleón logró hacer de Francia una potencia continental. Continental. No llegó a ser una potencia mundial. Recuerda que Napoleón así la pierde. Francia va a ser potencia mundial más adelante. Durante la Restauración se reprimía el pensamiento liberal y en 1830 triunfa la revuelta liberal contra Carlos X. Para 1848 llega al poder el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, que proclamó primero la Segunda República y luego el Segundo Imperio Francés. Ahí Francia se convirtió en una potencia mundial, en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, no en este contexto. ¿Me dejo entender, jóvenes? Otra observación, otra observación. Francia no se convirtió en la primera potencia mundial, porque siempre estuvo detrás de ¿quién? De Inglaterra. Francia en el siglo XIX va a ser luego la segunda potencia mundial, detrás de Inglaterra. Por lo tanto, así es, Milagros, es correcto. Ahora, muchachos,
Mira por acá. Para que Napoleón quiera convertir a Francia en una potencia mundial, entonces tendrá que vencer a los ingleses. Y como no lo venció, no llegó a ser potencia mundial. Por eso te decía que fue una potencia continental. ¿Se entendió, jóvenes? Listo. Muchachos, ya no podemos fallar. Listo, Milagros. Ya no podemos fallar. Esta pregunta ya es ofensa, pues. ¿A qué potencia venció Nápoles en Italia? Austria, pero ya no te puedes quedar callado, pues, ¿te das cuenta? Entonces, muchachos, el curso no es difícil, sino que los alumnos lastimosamente están mal acostumbrados al profe expositor. ¿Cómo es ese profesor? Típica de colegio. Si el chico no quiere participar, quiere que el profe hable, explique, hable, explique. Y luego, chico, mira, atiende. No es así, jóvenes. Recuerden que le he explicado 1000 veces que la memoria a trabajar es la de mediano y largo plazo. El alumno pre está mal acostumbrado a trabajar solamente el corto plazo. No se preparan en la semana, no se preparan para la clase, quieren asimilar lo que el profe le explica, son contentos respondiendo exámenes diarios, así es Milagros, y no miran más allá. Después, cuando van al repaso o al examen de admisión, no van bien preparados, porque no han trabajado la memoria a mediano y largo plazo. Muchachos, ¿por qué Napoleón invadió Egipto? Eso ya está explicado. Para bloquear el comercio inglés. Claro, para evitar que Inglaterra llegue a la India. Ya está, ya. Eso ya está explicado. Ahora, como eso ya está explicado, entonces yo pregunto, ¿me puedo hacer un análisis Saiyajin fase Dios? Porque eso ya está explicado ya. Ya, pero antes, para levantar mi moral, respóndeme la pregunta que no me respondiste. ¿Cuáles son las 3 campañas de Napoleón en Italia contra los austriacos? La pregunta de la UNI, que fue repetida por Callao, cuya respuesta ya te di y supuestamente apuntaste. Ay, entonces no hay análisis Saiyajin. Si no me puedes responder eso que ya te mencioné, como sea Aquiles, no hay problema. No importa la traducción, yo lo traduzco. Cri, cri, cri. De 73 compañeros, ni una respuesta a una pregunta que ya está explicada. Y te dije, apunta, resalta, examen, admisión. Lodi, 1. Rivoli, 2. Arcoli, 3. Esa es la respuesta. Lodi, Rivoli, Arcoli. Y ahora escúchame. Muchachos, esta explicación que voy a hacer no es necesario que la apuntes. Solamente préstame atención nada más. Préstame atención nada más. ¿Qué estamos viendo entonces en estos momentos? Que la península itálica era de dominio austriaco. A esa conclusión llegamos. Cuando Napoleón caiga, el Congreso de Viena se reparte las conquistas napoleónicas y el estado que recibió más territorio fue Austria. Italia se dividió en 7 estados y eso permitió la difusión del pensamiento nacionalista. Entonces, para el siglo XIX, vamos a ver la unificación italiana. Para que Italia se pueda unificar, tendrá que vencer más adelante a los austriacos. Luego te explicaré cómo Piamonte y Cerdeña se unen y vencen a Austria. Y así nace Italia como Estado independiente. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, por cultura general,
ya tienes tus libros, habrás leído subrayado, resumido, y por colegio debes saber que la Triple Alianza está formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Justamente Austria le ofreció a Italia promesas territoriales, ya que, como estamos explicando, Austria dominaba la península itálica. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue el país que cambió de bando en plena guerra? Respuesta, Italia. Muchachos, entonces aplica la lógica. Austria le entregó los territorios a Italia prometidos para que lo apoye en la guerra. Obviamente que no. Entonces Italia se pasa al otro bando enemigo, a la Triple Entente, a la alianza de Francia, Inglaterra y Rusia. Cuando entra Italia, ya se llaman pues los aliados. Luego se suma Estados Unidos, Japón y demás. Muchachos, usa el sentido común. Según lo explicado, ¿Italia termina en bando vencedor o en bando vencido? En bando vencedor. Los aliados le ofrecen a los italianos territorios. Pero Italia no queda contenta porque considera que lo recibido es poco lo que merece. Entonces aparece un tío llamado Benito Mussolini, que aprovecha el descontento de los soldados y forma una ideología, el fascismo italiano, y su fuerza militar son los facho di combattimento, los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Examen de admisión San Marcos. ¿Cuándo nace el fascismo? Luego de la Primera Guerra Mundial en Italia. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les ha parecido su línea de tiempo? Hemos comenzado con Napoleón, nos hemos pasado a Restauración, Unificación Nacional, Primera Guerra Mundial, entreguerras. ¿Qué tal, muchachos? Eso es lo que te pide el examen de admisión San Marcos, proceso histórico. Y esa es la manera como se debe enseñar historia. Lastimosamente, sobre todo los profes de colegio, obligan al alumno a memorizar información, el chico solo quiere el dato nada más y luego se pierden las explicaciones de nivel, pues. Claro. No te preocupes que todos esos temas jóvenes se van a trabajar. Cuidado, vamos a hacer restauración, gracias Marquito, vamos a hacer unificación italiana, paz armada, Primera Guerra Mundial, entreguerras, tranquilo por si acaso, tranquilo, listo. Napoleón venció a los austriacos y los obligó a firmar el Tratado de Campoformio. Así es. Ya sabemos el objetivo de Napoleón en Egipto. Si no apuntaste en la clase de Revolución Francesa, directorio, si no apuntaste en las preguntas, acá está la respuesta, pues, ¿no? En caso te hayas perdido. Egipto, colonia inglesa, paso previo a la India. Ahí está. Entonces, muchachos, gracias a la tecnología y a la virtualidad. Imaginemos que tengo un alumno acá, ¿no? Que le da historia, le vienen 10 preguntas y ya sabe esta información y quiere más. Profe, dame más. Toma. Miren, muchachos, acá podemos ver en este mapa el desplazamiento francés sobre el norte de África. Ahí está la batalla de las pirámides, donde Napoleón vence a los otomanos, conocidos como mamelucos, y eso está acá. Ahí está. Batalla de las pirámides, Francia vence a los mamelucos, soldados turcos. En Abukir, Nelson ya va enfrentándose a Napoleón y más adelante lo va a vencer en el combate de Trafalgar. En el salón anterior, no sé si un joven me preguntó bromeando o en serio, igual yo debo asumir que su pregunta es en serio, ¿no? Me dijo, profesor, Nelson Mandela, me dijo. No sé si lo hizo por llamar la atención, porque le falta cariño en casa, no lo sé, ¿no? Yo asumí que la pregunta era seria, así que la respondí, obviamente, pues seriamente, ¿no? Nelson Mandela es un político sudafricano. No tiene nada que ver con Nelson, almirante inglés.
Nelson es del siglo XIX y Nelson Mandela corresponde al siglo XX. Gran líder político que estuvo preso durante mucho tiempo y luchó contra la segregación racial, el apartheid, el racismo en Sudáfrica. Nada tiene que ver Nelson Mandela aquí. ¿Ya? Bueno. Miren, muchachos, ahí está la esfinge. Profe, ¿qué tiene que ver acá la esfinge, profesor? Campaña en Egipto, pues. Ah, por eso bate las pirámides. Ahí está, Pechuls. Ah. Muchachos, ¿se acuerdan que cuando hicimos Egipto les expliqué esa famosa piedra, la piedra Rosetta? Claro, profe, donde se descifran los jeroglíficos. Justamente esa piedra se encuentra en las campañas napoleónicas a África. En la campaña napoleónica a Egipto lo encontró un capitán suyo, el capitán Butcher. Profe, ¿no era Champollion? No, Champollion es el sabio que interpreta la escritura. El que encuentra la piedra es el capitán de Napoleón, Butcher. Profe, yo tengo una duda, profesor. Profe, ¿por qué las grandes obras de arte de África y Asia terminan siempre en Europa, profesor? En el Museo de Berlín, en el Museo de Louvre, en el Museo de Inglaterra, Londres. Eso se responde muy fácil, jóvenes. Tras la Segunda Revolución Industrial, se genera el fenómeno imperialista y el imperialismo europeo coloniza África y Asia. Por eso estas civilizaciones antiguas y sus restos arqueológicos se los reparten las potencias europeas. Pues hoy estos países son libres e independientes y así es, Yair. Así es. Por eso hoy reclaman pues a las grandes potencias que se repatrien, ¿no?, sus restos arqueológicos. Pues. Ah. ¿Qué tal, muchachos? Su calentamiento, su introducción a Napoleón. Listo. Vamos a continuar. Muchachos, con mucho gusto y mucho agrado, veo que el 100% de alumnos que ha comenzado la clase, al menos hasta ahora, está latente, está presente. Felicidades. Bueno, muchachos, estas preguntas son chistes. ¿Cuáles son las etapas de la era napoleónica? Son dos. Lo colocamos en la línea de tiempo, en la pizarra de la clase anterior. Son uno, ajá, excelente, el consulado. Dos, el imperio. Excelente, muy bien. En orden, María, consulado e imperio, en orden. Consulado e imperio. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Muchachos, la siguiente pregunta es una pregunta de examen admisión San Marcos, por eso va remarcada con rojito. Para que puedas llegar a la respuesta, te voy a dar un ayudín, te voy a dar un salvavidas. Ahí te va, listo, ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¿Recuerdas el imperio carolingio? ¿Recuerdas a Carlomagno? Con eso lo sacas. Muchachos, ¿quién coronó a Carlomagno? Profe, yo recuerdo que usted explicó que fue el Papa León III. ¿Y quién representa el Papa? Profesor, el Papa representa el poder de la Iglesia. Por eso San Marcos preguntó, ¿qué representa la coronación de Napoleón? Así es, milagros, la alianza Estado-Iglesia. Y ahí te adelanté y te dije, en Napoleón la cosa no fue así. Napoleón se coloca la corona solito, rechaza que el Papa le ponga la corona. Así es, milagros. Justamente, así es. Claro, lo ha entendido usted a la perfección. ¿Qué representa la autocoronación de Napoleón? Muchachos, si Carlomagno era aliado de la Iglesia, ¿qué representa que Napoleón se coloque la corona solito? ¿Habrá o no habrá alianza? Ya no hay alianza, pues la separación del poder de la Iglesia con respecto al Estado. ¿Está bien, muchachos? Eso lo preguntó la presa San Marcos con una pintura llamada La coronación de Napoleón, hecha por el famoso pintor Jacques-Louis David. Profe, no me diga que en mi material está la coronación de Napoleón. Ya, pues tú me conoces, pues. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú?
Muchachos, yo explico de tal manera, jóvenes, que hay PPTs que ya no requieren explicarse. Por ejemplo, esta. Yo puedo decir con total seguridad que absolutamente todo lo que está en esta PPT ya está explicado. Pero como estamos en clase virtual y sabemos que no todos tenemos la misma conectividad, voy a retomar la información. Te dije, ¿cuáles son las etapas de la era napoleónica? 2, consulado e imperio. La semana pasada te expliqué cuándo se proclama emperador Napoleón, en 1804. ¿Qué pasó el 99? Golpe 18 Brumario. ¿Qué pasó el 15? Caída de Napoleón. ¿Cuándo cae Napoleón? Con la derrota de Waterloo. ¿Quién pinta la coronación de Napoleón? Luis David. ¿Por qué se produjo el 18 Brumario? Por la crisis del directorio. Y ya explicamos, las protestas sociales y la formación de las coaliciones. Confirma, por favor, toda esta PPT, ¿yala o no la? Háblame. Recontrayala, recontrayala, así es. Te presento al Papu Napoleón, ahí está en su corset, su caballo blanco. Ahí va, Napoleón va de 1799 a 1815. Ahí está. Claro, pues, comienza el 99 y acaba el 15. En el 4 comienza el imperio. Miren, muchachos, te presento a la pintura de Jacques-Louis David. Ahí tienes a Napoleón, lo voy a agrandar. Ahí está la corona. Profe, ¿quién está de rodillas? Su esposa, su primera esposa, la Josefina. Y ahí está el Papa achorado, mirando molesto de lejos, como ahora Napoleón proclama a su mujer emperatriz. ¿Está bien, gente? Listo. Muchachos, pregunta de examen. Oye, ha pasado algo curioso. ¿Qué cosa, profe? Normalmente a esta hora hay menos alumnos, ahora hay más. Se han pasado la voz y la gente está que se conecta al grupo. Listo. A ver, muchachos, ¿cuál es la mayor obra jurídica de Napoleón? Chiste. El Código Civil de 1804, clarinete. ¿Por qué es importante el Código Civil napoleónico? Porque consagra las conquistas revolucionarias. Confirma las conquistas obtenidas por la Revolución Francesa. Muchachos, traduce a castellano la palabra concordato. Está en latín. Pásalo a castellano. Acuerdo. Excelente, Yair. Lo máximo con el latín, el acuerdo. Lo que pasa es que recuerda, mi estimada María, voy a explicar. Muchachos, recuerdan ustedes que la iglesia estaba resentida con el Estado porque le quitaron sus bienes, constitución civil del clero. Entonces Napoleón llega a un acuerdo con la iglesia, el famoso concordato de 1801, con el Papa Pollito VII. Profe, sea serio, profe, estoy apuntando. Me ha hecho colocar Pollito en mi cuaderno. No, pues, borra Pollito, oye, Pío VII. Muchachos, escúchame por favor. Para entender a Napoleón, necesito hacerte una explicación nivel ultra instinto. Nos quedan 7 minutos, pero para hacerla con calma, ¿me puedes regalar unos 5 adicionales? Para hacerlo bien, Ya.
Ahora, primero, vamos con los datos elementales básicos. Hoy te expliqué que Napoleón quiere pacificar Francia. Y para eso, permite el retorno de los emigrés, los exiliados, los que huyan de la revolución. Te acabo de explicar que Napoleón firmó un acuerdo con el Papa Pío VII, el Concordato de 1801. Napoleón, como recibe apoyo burgués, debe capitalizar la inversión de la burguesía. Por eso que el Banco de Francia. Esa es su obra económica. A nivel cultural, Napoleón crea liceos. ¿Qué son liceos, profesor? Colegios. La pregunta es, muchachos, ¿colegios con o sin influencia de la iglesia? Piensa, ¿con o sin influencia? Sin, porque el Estado es laico. Y si el Estado es laico, la educación también debe ser laica. Bacán. Te dije que en 1792 es el año 1. Por lo tanto, el año 8 tiene que ser correcto. Súmale 8 años a 1792, 1800. Coincide con el consulado, que va del 99 al 4. ¿Te das cuenta? Facilito. Muchachos, Napoleón va a hacer un plebiscito. Millones de personas votaron a favor para que Napoleón sea cónsul vitalicio. Ahora le explico, Luis. Recuerda, Luis, que código es recopilación de leyes. Hace un minuto, la pregunta era la mayor obra jurídica de Napoleón y la respuesta fue el Código Civil Napoleónico. ¿Qué es código? Recopilación de leyes. ¿Por qué es importante el código? Ahí está remarcado con rojo. Porque ese código le permite consagrar las conquistas de la revolución. ¿Cuáles son los 5 principios de la revolución? 1, la libertad. 2, la igualdad. 3, la fraternidad. 4, la propiedad privada, porque la burguesía está ligada al capitalismo, que se basa en la propiedad privada. 5, la insurrección. Ya explicamos Rousseau, derecho de rebelión. Con eso respondo a su consulta, mi estimado Luis. Ya. Entonces, hoy día les expliqué que Napoleón no gobernó directamente, solo, no. Él formó primero un triunvirato. En ese triunvirato estaban Sieyes y Ducos. Ducos era girondino. Sieyes, ya te expliqué, es jacobino. Por lo tanto, se mantiene una pluralidad política para lograr una estabilidad. Una vez más, Napoleón venció a Austria en la batalla de Marengo. Y te acabo de explicar el concordato con el Papa Pío VII. Muchachos, ¿qué implica ese concordato? Que ahora la iglesia le jura lealtad al Estado y el Estado se compromete a pagarle su salario. En otras palabras, la iglesia se convierte en funcionarios públicos. En funcionarios públicos. A cambio, se le da una tolerancia religiosa. Recuerda que los ilustrados no todos eran ateos, muchos eran tolerantes. Ahora, se firma un acuerdo con Inglaterra, la paz de Amiens, pacto temporal, porque luego se invade Inglaterra el 5 y se rompe el pacto, obviamente, pues. Ahora, acá me detengo. ¿Qué es plebiscito? Consulta popular. Napoleón ganó millones de votos para ser cónsul vitalicio, cónsul forever, cónsul de por vida. Entonces, escúchame, la explicación que voy a hacer tiene 3 niveles. Nivel 1, pregunta, salida del tema, fuera de contexto, aparentemente irrelevante. Nivel 2, historia comparada, clase historia del Perú. Nivel 3, ficción. Voy a hacer ficción, algo que no va a ocurrir. Y luego juntamos todo y Napoleón se entiende fácil. ¿Listo? Comenzamos, ¿listo? Tú me has dicho que me vas a regalar el tiempo. Ahí vamos, no te vayas, no te vayas. Listo. Muchachos, ¿ustedes se acuerdan del Mundial Rusia 2018? Profe, ¿qué tiene que ver el Mundial con mi clase de Napoleón? Ahora vas a ver. Muchachos, el Perú se quedó sin su capi. El caso Paulín Linlin, el caso Guerrero. Sí me acuerdo, profe. Pero ¿qué tiene que ver eso? Te dije, nivel 1. Aparentemente me salgo del tema. Aparentemente, ahora te voy a explicar.
Guarda esa información en tu lente un 4, el caso Paulín Lin Lin. 2. Muchachos, historia del Perú, nivel 2. ¿Cuál ha sido la guerra en nuestra vida republicana que nos tiene así en la mente, en nuestra idiosincrasia, la tenemos presente siempre? ¿Qué guerra? La guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, la guerra del guano y el salitre. Es curioso, el Perú ha tenido más guerras con Ecuador, pero siempre recordamos la guerra contra Chile. Profe, que nos quitaron Tarapacape, profe. Brasil nos ha quitado más territorio que Chile y sin guerra, con puro acuerdo diplomático. Y no tenemos tanta bronca los brasileños como así los chilenos. Con Ecuador, la guerra del Cenepa, la guerra del Falso Paquilla, la guerra del 41. Muchachos, de repente debe ser que a Ecuador le hemos tratado como Chancaira 20. A Ecuador le hemos ganado todas las guerras que hemos tenido. Guayaquil nos pertenece por derecho de guerra. Pero en fin, esa es otra historia. En cambio, Chile llegó hasta Lima. Y de repente eso es lo que cambia la historia, ¿no? La manera como se percibe. Muchachos, según Jorge Basadre, la guerra contra Chile la perdemos, entre otras cosas, por falta de unidad política. Y vaya que no le falta razón a Basadre, sino pregúntale a Nicolás de Piedra, que se reclamaba ser presidente del Perú en Ayacucho, cuando Lima era ocupada por Chile. Si no, pregúntale a Iglesias, que se rindió cuando Cáceres peleaba en la Sierra Central. Profe, ¿qué tiene que ver el caso Paulín con la guerra contra Chile? No entiendo absolutamente nada, profesor. Profesor, tengo hambre, quiero almorzar. Redondee la explicación, profesor. Muchachos, cuando Paolo fue suspendido, miles y miles y miles de personas apoyaron a Paolo. Según los antropólogos, la idiosincrasia del peruano promedio es resentido, derrotista y se une para cosas intrascendentes e irrelevantes. Tiene una mala formación de lo que es una identidad nacional. Vivimos renegando del pasado y cuestiones superficiales y superfluas las sobrevalora ante la falta de victorias en la vida republicana. Y es por eso que cuando hablan de la comida, la gente dice, con la comida peruana no te metas. Hay comidas mejores, como la francesa, por ejemplo, la italiana, pero no estás listo para esta conversación. Pero la gente dice que el pollo a la brasa es de, ¿no?, nivel mundial, por poner un ejemplo. Que no hay mejor ceviche que el peruano y así, así, así. Entonces el Perú se une cuando juega la selección. Si así se uniera, por ejemplo, cuando hay crisis política, cuando hay crisis social, cuando hay crisis educativa. Muchachos, entonces, cuando el Perú juega contra Chile y un jugador peruano le hace gol a Chile, la gente dice, bien, ese es mi futbolista. Imagínate un militar que le gane una guerra a Chile. Si te emociona que un futbolista le haga un gol, imagina, tercer nivel, la ficción. Imagina que Albarrán saque sus botas empolvadas de la fuerza militar, dé un golpe de Estado y meta a todos los corruptos presos. A la cana Toledo, a la cana Vizcarra, a la cana Kuczynski, a la cana Fujimoris, a la cana Castillo y todos los que vengan. Ahora escúchame, voy a retomar el plan de Velasco, el plan Inca. Vamos a recuperar el Huáscar. Vamos a tomar Santiago. Recuperamos Tarapacá. Ficción, eso es ficción. Muchachos, retomo la Confederación Perú-Boliviana, pero ahora bajo mando peruano, no como Santa Cruz, que era que Bolivia anexa al Perú. Restauro el imperio incaico, nos vamos hasta Colombia, tomo Argentina, apunto para el norte, que se cuiden los Uniteds. Invade Europa, que España devuelve el oro y plata que se llevó en el siglo XVI. Repito,
Esto es ficción. No representa mi pensamiento, ni menos lo que va a ocurrir. Eso no va a pasar. Te pregunto, muchachos, si yo les pido a la población y la población ve mis victorias militares y les digo que necesito concentración del poder para convertir al Perú en una potencia mundial, te pregunto, ¿tendré o no respaldo popular? Ahora lleve esa explicación a una analogía. Ahora haz analogía. Napoleón prometió Francia, potencia mundial, y Napoleón le estaba sacando la chochoca a Austria, a Prusia, a Rusia 800.000 veces. Entonces, cuando va a haber un plebiscito y Napoleón quiere ser cónsul vitalicio, ahora entiendes por qué la gente por millones apoyan a Napoleón. Así Napoleón se nombró cónsul forever, cónsul de por vida. Por eso cuando Napoleón se puso la corona solito el 4, nadie dijo nada. Y así comienza el imperio napoleónico. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal su explicación? ¿Qué tal su análisis, jóvenes? ¿Se entendió? Bacán, listo. Muchas gracias por haberse quedado, la mayoría. No se preocupe, mi estimada, era solamente un ejemplo. Yo no soy chef, no soy gastrónomo. Te digo lo que pasó alguna vez en crítica a la comida peruana, de que la comida peruana tiene muchos carbohidratos. Y la gente le dio en el cocoro y empezaron, correcto, ¿no? A decir cómo es posible que se metan con la... No tome literal lo que acabo de explicar, tiene que interpretarlo. No va a negar, correcto, ¿no? Que el tema, ¿no? De la comida peruana es un tema bastante sensible, ¿no? O sea, mire el panorama general, ¿no? No voy a discutir yo si la comida peruana es mejor o no que el italiano, o la francesa, o etcétera, 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 ¿no? No es la intención discutir sobre ese aspecto, ¿no? Listo. Bueno, muchachos. Ah, excelente, Kendall, muy bien. Excelente, Kendall, muy bien. Muchachos, revisen, por favor, su material correspondiente a restauración y revoluciones liberales. Los que gustan pueden quedarse. Lo voy a mostrar con mucho cariño, las bellezas que hemos hecho. Aquí está, caricaturas de la restauración, definición de restauración, los principios de restauración, las potencias que se reúnen en el Congreso de Viena, caricaturas del Congreso de Viena. Mira la cantidad de veces que ha venido el Congreso de Viena, remarcado con rojo. Y esto es lo que viene en San Marcos el día sábado. Y he colocado mapas para que comprendas cómo Austria se abalanza sobre los Balcanes, cómo Rusia se queda con Polonia. Eso ha habido en San Marcos, ahí está. Este mapa lo tenían los alumnos del anual de ASEN del ciclo anterior. A este ciclo le he agregado más cosas, comentarios, ya que vino bastante, ya que vino en examen de admisión, le he agregado este material. Más congresos. Ahí está el reparto de Polonia, la expansión de Prusia y Rusia, examen de admisión. ¿Ya? Acá le he colocado, mira cómo Polonia va para Rusia. Mira cómo Austria maneja los Balcanes. Hay un mapa coroplético. Este mapa es nuevo para ustedes. Los chicos en el pasado no tenían esto. Resumen del Congreso de Viena. La Santa Alianza, sus objetivos. Ahí está la Santa Alianza, sus objetivos. Resumen de la Santa Alianza. La Santa Alianza en América, pregunta examen de admisión, la doctrina Monroe. Ahí está caricatura de la doctrina Monroe, lo que propone Monroe y un resumen de toda la clase. ¿Qué tal, muchachos? Su PPT de restauración. Espero que le pueda sacar provecho. Ahí está, revoluciones liberales. Pregunta examen de admisión. La pintura de Eugène Vicente de la Croix, la libertad guiando al pueblo. Los antecedentes de la revolución liberal. Mapa conceptual del liberalismo. Introducción a la revolución del 30. Resumen de la revolución del 30. Revolución del 48. Mapa conceptual y resumen de toda la clase. Revolución liberal es un tema chiquito, pero ahí igual te lo he puesto ahí, ¿correcto? Así que sácale provecho. Y ahora voy a colocarles de revoluciones industriales
Y ya sabes tus libros, leerlos, subrayarlos, resumirlos cuando te entreguen. ¿Listo? Chau chicos, la próxima semana continuamos con fuerza. Saludos.